días a nuestros amigos y hermanos de la fe que están en sintonía a esta hora en su programa El Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Les damos una cordial bienvenida y deseamos que el programa de hoy día sea de mucho beneficio para usted. Al iniciar siempre estoy ofreciendo estos cursos bíblicos de Emaús gratuitos y sin compromiso alguno para aquellos que deseen estudiar la palabra de Dios, deseen tener mayor conocimiento y mejor información acerca de las Escrituras. No hay compromiso ninguno en que usted haga estos cursos. El instituto no tiene ningún tinte sectarista, sino solamente doctrinal. Así puede pedirlo libremente, sin ningún problema, y va a ver que va a ir creciendo en el conocimiento del Señor Jesucristo, el plan de salvación y lo que es hoy la Iglesia de Cristo que está en formación hasta que Él venga. Así puede pedirlo llamando al teléfono del canal, escribiendo al mail que aparece en pantalla, como también puede escribir a la casilla 9 del correo de Lota o personalmente ir a Pedro Aguirre Cerda 189 los días miércoles, viernes y domingo a las 7 de la tarde. Diciendo esto, vamos a leer la palabra de Dios. Si usted tiene una Biblia cerca suyo, por favor lea conmigo para que se dé cuenta que lo que estamos leyendo es solamente la palabra de Dios y nada más. Estamos estudiando en la carta que escribió el apóstol Pablo a la
Te dan la bienvenida al programa El Evangelio de Cristo a través de la Biblia, también el ofrecimiento de los cursos bíblicos Emaús. Usted lo puede pedir sin ningún problema porque son cursos sin tinte sectarista, sino solamente doctrinal, y el único propósito es que usted pueda estudiar más a fondo las Escrituras, conocer mejor el plan de salvación, al Señor Jesucristo y lo que es la Iglesia en la actualidad. Así puede pedirlo escribiendo al mail que aparece en pantalla, también puede llamar al teléfono del canal, escribir a la casilla 9 del correo de Lota o acudir personalmente a Pedro Aguirre Cerda 189 los días miércoles, viernes y domingo a las 19 horas. Así no tenga ningún temor de pedir los cursos, no hay compromiso alguno, sino solamente el deseo que usted aprenda de la palabra de Dios. Bien, vamos a leer en la palabra de Dios donde estamos estudiando en la carta de Pablo a la iglesia en Filipo. Si usted tiene una Biblia, por favor, lea conmigo, así se dará cuenta que estamos leyendo solamente lo que la palabra de Dios dice y nada más. El capítulo 3 de la carta a los Filipenses, dice el versículo 1: Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdidas por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque por ahí andan muchos, de los cuales yo dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que seamos semejantes al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Vamos a tomar un instante para dirigirnos a Dios
en oración. Gracias una vez más, Dios y Padre Celestial, por tu amor y misericordia mostrados para con nosotros. Gracias porque en tu misericordia permites que el Evangelio sea anunciado, sea predicado, para que aquellas personas que están todavía sin Dios y sin salvación, que están en las tinieblas de este mundo, puedan ellos ver la luz del Evangelio y venir a Cristo, el único que puede salvar y dar perdón de pecados. Te damos gracias por cada persona que está en este momento escuchando, que está con su televisor esperando oír la palabra tuya para que ésta sea muy eficaz para sus vidas. Te pedimos que ninguno de ellos pierda la oportunidad de alcanzar la vida eterna a través de la fe en tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Que aprovechen el llamado que tú haces ahora para que vengan a ti todos los que están trabajados y cargados, porque sabemos que la obra de salvación es una obra enteramente del Dios eterno. Queremos pues que las personas puedan confiar no en una religión, no en una iglesia, no en un hombre, sino en el Señor Jesús, que es el que vino para salvar, para rescatar lo que se había perdido. Queremos pedir que el Espíritu Santo sea el que hable a través de mí en esta tarde. También queremos pedir por las personas que llaman al programa, que tienen diferentes situaciones en sus vidas, algunos con problemas matrimoniales, problemas de trabajo, problemas de alcoholismo, problemas de salud, de diferentes tipos de vicios también, para que en cada uno de ellos tú les ayudes a salir y que ellos puedan ver tu mano actuando a favor de ellos. Pedimos para que ellos puedan tener la claridad y que permitan que el Espíritu Santo hable a sus corazones y que puedan ellos reaccionar y puedan venir a Cristo ahora que están a tiempo, para que pasen de muerte a vida. Queremos pues quedar en tus manos y de tus cuidados agradecidos en el nombre del Señor Jesús, quien es nuestro Señor y Salvador. Amén. Como estamos estudiando en esta preciosa carta del apóstol, en donde aquí se manifiesta el gozo, la satisfacción de el creyente por lo que el Señor ha hecho por él, y como hemos visto el ejemplo supremo de humillación, el ejemplo supremo de amor en la persona de Cristo, quien se vació a sí mismo para darnos la salvación, el perdón de los pecados. Pero hay cosas que estaban ocurriendo allí en Filipos en aquel tiempo. Y hoy día también ocurren estas mismas cosas en medio nuestro, en el mundo en que estamos viviendo, porque Satanás siempre está actuando y está procurando detener el avance del Evangelio, que el mensaje de salvación no llegue a las personas, para que éstas no conozcan a Cristo como su Salvador personal y no escapen de la ira venidera. Así, en aquel tiempo habían falsos maestros que estaban enseñando aberraciones dentro de lo que es la iglesia y a las multitudes, a la gente, desviándolas del verdadero conocimiento de la palabra de Dios, desviándolas de la gracia de Dios. Eran judíos que proclamaban lo que era la ley y aquellas cosas que se practicaban según la ley y que ya habían quedado obsoletas, porque el Señor Jesús, al morir, Él cumplió a plena satisfacción de Dios todo lo que era la ley, porque ningún hombre más pudo cumplirla y nadie puede tampoco cumplirla, esta ley que fue dada a Israel como el pueblo escogido en la antigüedad por Dios para poner en ellos sus leyes y mostrar su amor y misericordia para con ellos. Nosotros los gentiles no tenemos absolutamente nada que ver con esta ley, porque era para Israel. Nosotros tenemos otros mandamientos que están en las Escrituras, especialmente en las cartas, que son las ordenanzas, los mandamientos para la iglesia.
La iglesia, siempre tenemos que repetir para que nadie se confunda, no existía en la antigüedad. No hay que confundir, Israel no es lo mismo que la iglesia. La iglesia nació el día de Pentecostés y va a terminar de formarse cuando el Señor Jesús venga a buscar el fruto de la aflicción de su alma, vale decir, cuando Él venga a buscar su iglesia para llevarla para siempre a estar con Él. Así, estas personas que estaban enseñando falsedades son tratadas en forma muy dura por Dios. Es Dios el que les trata de esta manera y les compara como a perros porque realmente no tenían escrúpulos y tampoco tenían ningún miramiento de destruir y llevar a la condenación a otras personas, sino sacarlos de la verdad. Así son considerados como perros. Y en el Apocalipsis nosotros leemos claramente que allí en la eternidad, en la ciudad celestial, no entrarán, mas los perros, dice, quedarán fuera. Y cuando se refiere a eso, se refiere a estos falsos maestros, a esta gente que son agentes de Satanás, quienes están enseñando mentiras, quienes están corrompiendo y quienes están entorpeciendo lo que es el Evangelio, permitiendo que la gente se confunda y que finalmente llegue a blasfemar, no solamente de lo que es el Evangelio, sino de la misma persona de Cristo y del Dios Santo, del Dios Eterno. Así, guardaos, dice el apóstol a los creyentes allí, de los perros, guardaos de los malos obreros. Sabemos que el creyente en figura es visto en la palabra de Dios como un obrero, y cuando Pablo escribe a Timoteo dice que él debe presentarse como un obrero aprobado por Dios, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La palabra de verdad, por supuesto, es la palabra de Dios, y usarla bien significa hablar y proclamarla de acuerdo a como está escrita, y no dándole otro sentido, ni tampoco haciendo falsas doctrinas de textos aislados de su contexto. Así, hay que guardarse de los falsos y de los malos obreros, de aquellos que están haciendo una religión solamente para obtener provechos económicos o de otras índoles, pero nunca para el goce espiritual de las personas, en donde se consideran, y hay muchos más conflictos que entre los mismos incrédulos. Así, hay que guardarse, hay que alejarse, hay que estar atento para detectar a estos falsos obreros. Hoy día, en el pueblo de Dios no hay profetas, porque esos quedaron en el fundamento de la iglesia. Y la palabra de Dios dice claramente que así como hubo falsos profetas entre el pueblo, también en el futuro, en el tiempo nuestro, habrán falsos maestros. El don de maestro es un don que está vigente hoy en la iglesia, pero que Satanás también ha sacado sus réplicas, y están los falsos maestros que enseñan mentiras, que hacen mezcolanzas de la palabra de Dios. Así, hay que guardarse de esto. Dice, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Y esto aquí, los mutiladores del cuerpo, tienen que ver con aquellos que estaban proclamando la circuncisión entre los gentiles, que estaban diciendo que no era solamente necesario creer en la muerte de Cristo para salvarse, que tenían que también observar ritos de la ley como la circuncisión, que era una operación menor que se hacía en el varón. Pero esto ya había quedado de lado, había quedado obsoleto, porque esto fue un pacto que Dios hizo con Abraham, y como señal puso esto, y luego también fue incluido en la ley.
pero como ya hemos visto, eso quedó fuera de lugar, fuera de rango, se envejeció y desapareció. Así no se puede ni se debía en aquel tiempo estar enseñando la salvación de la gracia de Dios, incluyendo algunas cosas de la esclavitud de la ley. Así había que guardarse de aquello. Lo único que se lograba con estos ritos era causar molestias, dolores en aquellos que lo practicaban, pero que espiritualmente no tenía ningún valor, porque ellos solamente le estaban dando valor y énfasis a la parte física, pero no a la parte espiritual, a lo que señalaba la circuncisión, porque la circuncisión señalaba en la antigüedad que debían morir para todos los efectos de la carne y solamente vivir para el Señor. Debían dejar todas aquellas cosas que desagradaban a Dios, pero los israelitas no lo hicieron de esa forma. Y estos falsos maestros mucho menos, ellos estaban solamente viendo algo físico. Así que el apóstol dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Aquí los creyentes hoy día tenemos un mucho más alto privilegio, porque nosotros podemos alabar y adorar al Padre en espíritu y en verdad. No necesitamos aquella señal física, sino más bien la señal es externa, es interna, para decir, es del corazón separado, apartado solamente para el servicio de Dios, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, en espíritu. Y el Señor Jesús, conversando con una mujer allí junto a un pozo, Él dijo que vendría la hora, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. Es un gran privilegio. Nosotros hoy día, como sacerdotes, entramos al lugar santísimo llevando no una ofrenda de un animal muerto o de la sangre de un animal muerto, sino más bien nuestros sacrificios son sacrificios espirituales, fruto de alabanzas que confiesan su nombre, y podemos entrar y ofrecer adoración a nuestro Dios todas las veces que nosotros queramos, porque tenemos el lugar expedito, está el lugar abierto, no hay impedimento alguno para llegar hasta la presencia de Dios como lo había hasta antes de la muerte del Señor Jesús. Así nosotros nos gloriamos no en una señal física, sino en una señal interna. Nosotros nos gloriamos en Cristo Jesús, quien murió en la cruz para darnos vida eterna. Y nos gloriamos a través del Espíritu Santo, quien mora en nosotros. Nosotros no tenemos confianza en lo que humanamente podamos hacer, porque aquí cuando se habla de la confianza en la carne, tiene que ver con el orgullo, con lo que el hombre pretende hacer delante de Dios para ganarse ya sea privilegios o para, como dicen algunos, para ganar puntos, que eso no es totalmente antibíblico. Por la arrogancia del hombre, quien se cree mucho más de lo que realmente es, porque nosotros somos polvo delante de Dios y nada más que eso. Y no debemos tener nuestra confianza en la carne, sino más bien en lo que somos nosotros, sino más bien en lo que es Cristo y en lo que Él hace, está haciendo y hará por nosotros. Y Pablo, aquí, él da una muestra de que si él quisiera gloriarse
en lo que él era por naturaleza como hombre, él tendría mucho más de que gloriarse que aquellos falsos maestros, porque él había cumplido con todas las ordenanzas de la ley cuando él estaba en el judaísmo, antes de que se encontrara con Cristo camino a Damasco, cuando fue realmente transformado por la gracia de Dios. Él cumplió en el judaísmo todas aquellas obligaciones y dictámenes que habían en la ley. Circuncidado al 8º día era algo que estaba y exigía en la ley. Él era de la raza, del linaje de Israel. Pertenecía o descendía de la tribu de Benjamín. Hebreo de hebreo. En cuanto a la ley, él era fariseo, él era un religioso de aquellos tiempos, un hombre que conocía muy bien las escrituras de la antigüedad, un hombre sabio según el mundo, porque él fue criado a los pies de un gran sabio de Gamaliel, un hombre muy reconocido en Israel. Así que él tenía de qué gloriarse. En cuanto a la ley, era fariseo. En cuanto a celo, él era perseguidor de la iglesia, porque él pensaba equivocadamente, teniendo una venda aún en sus ojos, que al querer destruir la secta que él llamaba los cristianos, él estaba haciendo un bien a Dios. Estaba totalmente confundido, porque él no solamente estaba persiguiendo a los cristianos, sino perseguía al mismo Señor Jesucristo, con quien se encontró camino a Damasco y quien le transformó, quien hizo de él una nueva creación. En cuanto a la justicia que es en la ley, él era irreprensible, vale decir, sin reproche. Nadie podía reprocharle que él no cumpliese con las ordenanzas de la ley. Sin embargo, aquellas cosas que alguna vez tuvieron importancia para él y que le daban cierta ganancia en cuanto a tener buena reputación y otras cosas, él todas aquellas cosas las ha estimado como pérdidas por amor a Cristo. Él dejó todo aquello de lado porque era incongruente que él siguiera con aquellas cosas y dijera que estaba amando y sirviendo a Cristo. Así, ciertamente, dice él, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Este era el testimonio de este siervo de Dios. Él dejó todo de lado, aquellas cosas que le daban fama, que le daban reputación, y solamente ahora él se dedicaba y estaba pendiente de agradar a su Señor, a aquel que murió en la cruz por él para rescatarle de la condenación. Así todo lo importante, según la carne, según la naturaleza humana, él lo tiró como basura, algo inservible, algo que debía desecharse en su vida. Y él lo único que quería era ser hallado en Cristo, no teniendo su propia justicia, porque nosotros, los hombres, no tenemos en sí mismos, en nosotros mismos, justicia alguna, sino que Dios nos ha imputado la justicia de Cristo. Nosotros somos injustos, pero nos ha imputado la justicia de Cristo, y Dios nos ve como justos porque nos ve en su Hijo, en el Señor Jesús. Así, él quería ser hallado con la justicia que es por la fe en Cristo y la justicia que es de Dios. Y esta justicia se obtiene y se adquiere solamente por la fe en el Señor Jesús. Por eso, en la palabra de Dios, en la Biblia, todos los
hijos de Dios son llamados justos. Y no es precisamente porque literalmente lo seamos, sino que hemos sido posicionalmente puestos en Cristo y Dios nos ve en su Hijo y nos ve justos. Por eso también a aquellos a los que no tienen a Cristo como su Salvador personal, en la Biblia se les llama injustos. Injustos porque ellos no tienen ninguna justicia favorable en ellos. Los creyentes hemos sido justificados por la fe a través del Señor Jesucristo. Y con esta justificación, por supuesto, tenemos paz para con Dios. Vamos a escuchar un himno, vamos a hacer una pausa y luego seguimos. Qué grandiosa es la puesta del sol, admirable cual amanecer, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Cuando pienso que Dios me ama a mí, maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Por cuanto en mí ha puesto su amor, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre, porque tú eres Dios grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres grande, solo tú, oh Jehová, eres Dios. Maravilla de un sol que se oculta, maravilla, aurora que vi, maravilla que en mi alma resulta hoy cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Cuando pienso que Dios me ama a mí. Qué grandioso el verano copioso, es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí.
Cuando pienso que Dios me ama a mí, cuando pienso que Dios me ama a mí. El apóstol quería renunciar a todo aquello que pudiera ser un obstáculo, un tropiezo para conocer realmente en perfección a su Señor. Así él quería conocer muy bien el poder de la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo es muy importante en el Evangelio, porque si el Señor Jesús no hubiese resucitado, como él escribe a los Corintios, hubiera sido vana nuestra predicación y vana nuestra fe. Seríamos los más dignos de lástima de todas las personas, porque estaríamos confiando en un Cristo muerto. Pero gracias a Dios que Él resucitó, se levantó de entre los muertos, Él completó la obra de redención y nosotros hoy día tenemos vida eterna, perdón de pecado, a través de su muerte en la cruz que Él realizó a perfección y complació completamente las demandas de Dios en contra del pecado. Así, Él quería también ser participante de los padecimientos de Cristo, no de los padecimientos vicarios, porque esos son singulares y solamente Cristo los pudo padecer, pero sí Él podía ser participante al sufrir los ataques y al aguantar toda la persecución que se desató en contra del cristianismo a causa de la predicación del Evangelio por aquellos que eran enemigos de la cruz de Cristo. Así Él podía ser semejante a su Señor en aquellas circunstancias. Él tenía una fe sencilla y sincera en el Hijo de Dios. Y por supuesto, Él también tenía la esperanza de, si Él moría, alcanzar la resurrección y llegar a ser participante de un premio, de un galardón otorgado por su Señor. Y esto es lo que Él dice, que Él no es que Él lo haya alcanzado, sino que Él sigue hacia adelante. Él todavía no ha llegado a la perfección, porque mientras estemos en este mundo, mientras estemos con vida aquí en la tierra, no vamos a llegar a ser perfectos. Y vamos a llegar a ser maduros, sí, pero no perfectos. La perfección solamente va a llegar cuando nosotros recibamos el cuerpo nuevo de parte de nuestro Señor. Cuando seamos revestidos de aquel cuerpo semejante al de la gloria de Cristo y estemos para siempre en su presencia, libres de la presencia del pecado. Así por eso el apóstol dice, no es que ya lo haya alcanzado, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús, que tiene que ver con el premio del galardón del supremo llamamiento. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Él está mirando hacia el futuro, está mirando hacia el tribunal de Cristo, en donde recibirá el galardón de parte de Dios. Así, Él se olvida y quiere dejar de lado todas aquellas cosas que pudiesen ser un estorbo para alcanzar este premio, el premio del supremo llamamiento, y dice Él,
prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, y aquí la palabra perfecto no es la misma de la de arriba, esta tiene que ver con maduro, todos aquellos que somos maduros, aquellos que somos maduros, esto mismo sintamos. ¿Qué cosa? El deseo de seguir adelante, el deseo de triunfar en nuestra vida cristiana, llevando el mensaje de salvación a los que están perdidos, en vista de el regreso pronto de Cristo a buscar su iglesia, y que cuando el Señor venga ya se terminará toda oportunidad de salvación para aquellos que han escuchado la palabra de Dios y no han querido obedecer al Evangelio. Así, el creyente debe tener esta meta de seguir adelante y sintiendo el amor por el Señor. Y si otra cosa dice sentir también, eso lo revelará Dios a través, por supuesto, de su palabra, a través del Espíritu Santo. Pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Por supuesto, la regla a seguir es la palabra de Dios que nos ha dejado establecida en la Biblia para que nosotros vivamos de acuerdo a ella. Y sentir una misma cosa es tener amor por el Señor en primer lugar y también amor por el prójimo, por las personas que aún están en tiniebla. Dice él: sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Ellos, el apóstol Pablo y sus compañeros, ellos estaban siguiendo las instrucciones perfectamente del Señor Jesús, de Cristo Jesús, y ellos podían decir: sigan y imítennos a nosotros, porque nosotros somos imitadores de Cristo. Así, no cualquier persona puede decir esto, sino solamente a aquel que está seguro de que su vida, su conducta, su comportamiento es acorde a lo que la palabra de Dios enseña e instruye. Y este ejemplo es por el Señor Jesús, el ejemplo supremo. Ellos estaban siguiendo los pasos de su Maestro. ¿Y por qué el apóstol hace énfasis en esto? Es porque en aquel tiempo andaban muchos que eran enemigos de la cruz de Cristo. E incluso el apóstol llega a decir que era preciso a estos enemigos de la cruz de Cristo taparles la boca, el fin de los cuales será perdición. Y estos enemigos van camino a la condenación eterna, siguiendo los pasos y siguiendo el dictamen de su Dios, Satanás, de su padre espiritual, el diablo. Y ellos van camino a la condenación. El Dios de ellos, y aquí Dios aparece con minúscula porque es un Dios falso, es su propio vientre. Ellos viven para agasajar su cuerpo. Ellos viven para hacer orgías de comida o de otros tipos de bebida y no se preocupan de su alma, sino solamente de su cuerpo. Y cuya gloria, dice, es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, en los vicios, en los placeres que este mundo puede ofrecer, pero que no llevan ningún beneficio espiritual, sino por el contrario, destrucción del cuerpo y después el alma condenada por toda la eternidad. Porque hemos visto y vemos a muchos que se dedican solamente a vivir para los vicios y que terminan realmente de muy mala forma, porque Satanás no tiene más que ofrecerle en este mundo. Pero los creyentes
tenemos la certeza, la seguridad de que nuestra ciudadanía, nuestra patria, está en los cielos. Y también de allí, de los cielos, es de donde va a regresar el Salvador, el Señor Jesucristo. Él viene desde el cielo, pero Él, en su primera etapa de su segunda venida, Él no viene a la tierra, Él viene al aire. Y como leemos en la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, Él viene a buscar su iglesia. Y desde allí, Él va a llamar a los creyentes. Y los que estén muertos van a resucitar. Porque Dios traerá con Jesús las almas de los que durmieron en Él. Van a resucitar y van a resucitar con un cuerpo transformado semejantes al cuerpo de la gloria de Cristo. Porque tal como dice la palabra de Dios en Corintios, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 51, es necesario que todos seamos transformados, porque este cuerpo mortal tiene que vestirse de inmortalidad, este cuerpo corruptible tiene que vestirse de incorrupción, porque carne ni sangre pueden entrar en la presencia de Dios, pero sí estos cuerpos que el Señor nos va a dar en aquella oportunidad son los cuerpos adecuados, aptos para estar por toda la eternidad en la presencia de Dios. El Señor Jesucristo, Él transformará el cuerpo de la humillación nuestra. ¿Por qué se refiere al cuerpo de la humillación nuestra? Porque este cuerpo muchas veces nos deja en vergüenza por las enfermedades, por los malos hábitos y por tantas cosas que ocurren y tantos malos usos que hacemos de él. Sin embargo, este cuerpo que el Señor nos va a dar, dice que será un cuerpo semejante al de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Así, la esperanza de los creyentes en Cristo es una esperanza gloriosa. Vamos a ser transformados por la gracia de Dios y vamos a entrar en el cielo con cuerpos totalmente transformados y vamos a estar por toda la eternidad con Cristo alabando, glorificando su nombre, y vamos a estar también acompañándole en el reino milenial y en el reino eterno. Qué maravillosa perspectiva realmente tenemos los creyentes en Cristo Jesús, y esto solamente por la misericordia y el amor de Dios. Pero tú, querido amigo, también puedes gozar de esta misma esperanza gloriosa. Lo único que tienes que hacer es venir a Cristo, confesar a Él tu pecado y pedir que te salve, que te perdone por los méritos de su muerte en la cruz. Ven a Cristo porque Él es el único. Nosotros no te invitamos ni te estamos llamando a que vengas a una iglesia, que vengas a una religión, porque no hay ninguna iglesia que pueda salvar, que pueda dar vida eterna. No hay ninguna religión que pueda perdonar pecados o que pueda transformar a un pecador. Solamente lo puede hacer Dios, y esto a través del Espíritu Santo, como el Señor Jesús le dice a Nicodemo, que Él puede transformarlo, puede hacer nacer de lo alto, puede hacerle una nueva creación, y que las cosas viejas, que las cosas antiguas, que los malos hábitos, las malas costumbres, las cosas que desagradan a Dios queden atrás, que todas efectivamente sean hechas nuevas. ¿Por qué no vienes a Cristo? ¿Por qué no confías en Él? Puedes hacerlo con una fe sincera, sencilla, ahí mismo en el lugar donde estás. Ni siquiera necesitas ir a un lugar especial, sino en tu mismo lugar tú puedes orar con todo tu corazón al Señor pidiendo el perdón por tus pecados. Y vas a ver que cuando tú lo hagas, va a ser el día más feliz y más especial del resto de toda tu vida. Así te invitamos a que vengas a Él
y que le recibas como tu único y personal Salvador. Vamos a escuchar otro himno antes de cerrar el programa. Espérame, pastor, espérame. No me voy a perder yo con los himnos, no, porque si no, ahí. Ya. Grata certeza soy de Jesús, hecho heredero de eterna salud. Su sangre vivo mi gran librar de pena eterna y darme la paz. Estoy
entendido el programa de esta tarde, el mensaje, le haya quedado claro. Y si el Señor lo permite, el próximo jueves nuevamente estaremos con el Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Sí, deseo que tenga un feliz fin de semana. Si el Señor lo permite, nos volveremos a encontrar. Sublime gracia del Señor, pecador salvador.